Continuamos. Saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor, Jesús el Cristo, y vamos a continuar con este estudio tan interesante, en donde vengo señalando en dónde se refieren distintos textos bíblicos que lo escrito, ¿de qué habla? ¿En base a qué fue escrito? Y usted se dará cuenta que sacarlo de ese contexto es lo que permite que haya muchísimos errores hoy en día. Porque no se lo aplica a aquellos que realmente se habló, a lo que habló el apóstol Pablo, lo que hablaron el profeta Daniel o el apóstol Juan en el Apocalipsis, y eso hace que se generen confusiones innecesarias. Voy a dar la temática que venimos tratando, y de ahí seguimos en este asunto tan importante. Entonces estamos hoy, toda la temática que traemos es sobre la grande tribulación mundial en la primera etapa. Vamos a mostrar siempre el gráfico para que usted aprenda las 3 etapas en las cuales se dividen en el orden cronológico, y de esa manera usted pueda entender perfectamente esos asuntos. En el programa anterior cerramos hablando del reino del cuerno pequeño, cuándo va a comenzar, y sobre la destrucción de la comunidad europea, cuando la comunidad europea destruye al Vaticano. Vamos a retomar desde ahí, y qué es lo que sucede en el planeta, ¿no? Porque esto es una trampita que lo voy a hablar después. Entonces, el cuerno pequeño, la bestia, se levanta contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto y reverencia. Por eso, una vez que él toma el dominio, lo primero que hace es destruir al igual. ¿Cuál? El Vaticano. El cuerno pequeño, la bestia, anula el continuo sacrificio, que es el igual del Vaticano, en el templo de Jerusalén, y luego se hace pasar por Dios el templo, o eso es el igual. No, el judaísmo es el igual. El falso profeta instituye la marca de la bestia, e instituye la marca de la bestia para comprar y vender. La ofrenda de la abominación desoladora, la mujer Israel huye al desierto donde es guardada por Dios. Por eso es muy importante entender que a veces estamos tratando un temita en un pasaje bíblico y aparece una secuencia de otra cosa. ¿Por qué? Porque eso nos vincula, nos conecta y nos permite entender exactamente a todo lo que Dios se refería, a qué se vincula y a dónde van esa situación. Entonces, es importante que el gráfico de las tribulaciones, que ahí usted está viendo en pantalla, lo tenga siempre en cuenta. Hay 3 tribulaciones, se dividen, es una única tribulación, pero se divide en 3 etapas. De mayor a menor, la primera gran tribulación es la destrucción de los credos, que hoy se conocen actualmente. La segunda etapa es los juicios de Dios sobre ese reino y ese Dios de ese momento. Y la tercera etapa es en la transición, previo al Armagedón, los grandes sucesos que van a haber en ese momento. Tremendas cosas que luego la leeré cuando llegue en el tiempo cronológico, en el momento de cumplimiento pleno y total. Entonces, ahora sí entrando, cuando la comunidad europea destruye al Vaticano, eso marca que todas las religiones, todos los credos, y como hay un pacto, no lo van a poder atacar van a tener que esperar hasta que termine la semana 70, el pacto de paz y seguridad. Entonces él comienza destruyendo el Vaticano, y ahí lo dice claramente, Apocalipsis 17 y 18, todo lo que va a suceder allí. Luego de ahí viene el lamento, ¿no? Y la persecución total a todas. Toma él el reino, y entonces ¿qué hace? Lo primero que va a hacer, una vez que sube a Jerusalén, ya tomó el reino en la comunidad europea, sube a Jerusalén y hace matar a los 2 testigos. No es que él los mata personalmente, él los hace matar. Y entonces, la humanidad que vio que a estos 2 hombres no se lo podían tocar, que cuando les querían hacer daño, las personas morían de la misma manera, que declararon juicios, plaga y muchas cosas en la tierra y nadie lo pudo evitar. Ahora, este hombre, que es el emperador de la comunidad europea, sube a Jerusalén, vaya, y en ese viaje que él hace, estos 2 mueren. ¿Qué sucede allí? Ingresemos en ese tema. El cuerno pequeño, la bestia, mata a los 2 testigos de Dios en Jerusalén. Estos 2 hombres son el principal obstáculo que inhibe
la acción del misterio de iniquidad en la tierra. Al concluir el tiempo determinado por Dios para sus ministerios públicos, el cuerno pequeño lo hace matar en una plaza pública en Jerusalén. Sus cadáveres estarán expuestos públicamente en esa plaza pública por 3 días y medio. Con ese acto surge la exclamación mundial revelada por el apóstol Juan que dice: ¿quién como la bestia, el cuerno pequeño, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Aquí se habla de la autoridad del cuerno pequeño y de la comunidad europea. Y vamos a ir a ese pasaje bíblico en donde está narrado que cuando termine el testimonio público de los 2 testigos de Dios, ellos van a ser muertos, pero 3 días y medio después son resucitados y son levantados al cielo a la vista de todos. Esa es la señal de que se viene la grande tribulación bíblica. Apocalipsis capítulo 11, versos 7 al 14, Casiodoro de Reina, 1569. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, ¿ves? ¿Y cuánto dura su testimonio? 3 años y medio. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y su cuerpo estará echado en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, en Jerusalén. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro. Oiga una cuestión. En este pasaje bíblico estaba hablando del internet, la televisión y todo eso. ¿Por qué dice? Dice, y los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días. No es que están en Jerusalén, gentiles que están en Jerusalén. De todas partes lo ven, de todo el mundo. Bueno, ahí está la internet y la televisión. Alguien que está en Estados Unidos no va a poder ver lo que se hace en Jerusalén normalmente. Me acuerdo que en una mañana me levanté temprano y estaba viendo las noticias previa a que empiecen las noticias y estaban enseñando distintas regiones del mundo y justamente en ese programa iban a mostrar Jerusalén. Y había una cámara allí del Muro de los Lamentos. Y yo de aquí, en Sudamérica, estaba mirando lo que estaba pasando en Jerusalén en tiempo real. Y entonces la cámara se movía, iba recorriendo toda la parte del Muro de los Lamentos, donde estaba el templo, y yo lo estaba viendo en tiempo real aquí, a miles de kilómetros de distancia. Bueno, a eso se refiere el texto bíblico cuando dice los gentiles lo verán, todo el mundo. Lo van a ver a través de internet y a través de la televisión. ¿Se entiende ahora de qué hablaba ahí? De internet y la televisión. Y dice, y los moradores de la tierra se gozarán sobre ello. ¿Por qué? Porque lo están viendo muerto. Y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran en la tierra. Y después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos. Y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que lo vieron. Imagínense, sí, cuando no le habían hecho gran cosa, tenían un gran problema a la humanidad. Imagínense cuando lo mataron y resucitaron. 3 días y medio después. Al estilo Jesús, que después de 3 días resucitó. ¿Y qué pasó? Dice, y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, así como Jesús subió en una nube, ellos también. Y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la tierra de la ciudad cayó. Y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra los nombres de 7,000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo es pasado, y aquí el tercer ay viene pronto. O sea que, después de destruir el Vaticano, destruye estos 2 que son los opositores al judaísmo. ¿Entiende? Los opositores son los caraítas, los que creen solamente en la Biblia. Por eso Jesús le dijo, cuando vean la abominación desoladora, y de ahí es donde él va y hace un acto, en el templo, en un lugar del templo. Y allí es donde los que vean eso, Jesús les dijo, huyan a las montañas, huyan. Pero claramente el Señor revela que el lugar seguro es Moab, en la tierra de Moab. Luego lo veremos a eso. Y ahí van a huir
los judíos ocultistas de los Illuminati, masones, Rosacruces van a intentar impedir que huyan, van a tratar de destruirlo, pero Dios lo guardará. Qué interesante, ¿verdad? Le había dicho que cuando usted lleva los pasajes bíblicos al lugar que corresponde es como ver una película, exactamente así va a ser. Y el apóstol Pablo dijo que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando llega el momento son tal cual. Vivencias plenas. Entonces, repasamos y este asunto, volvemos a cuando se menciona el tema de mueren los dos testigos y de allí continuamos. Estos dos hombres son el principal obstáculo que inhibe la acción del misterio de iniquidad en la tierra. Al concluir el tiempo determinado por Dios para sus ministerios, el cuerno pequeño los hace matar en una plaza pública en Jerusalén. Sus cadáveres estarán puestos públicamente en la plaza pública por 3 días y medio. Con este acto surge la exclamación mundial por el que dice el apóstol Pablo: ¿quién como la bestia, el cuerno pequeño, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Aquí se habla de la autoridad del cuerno pequeño y de la comunidad europea por implicancia. Luego de 3 días y medio resucitan los dos testigos y en una nube son levantados al cielo. Entonces ocurre un terremoto con muchas víctimas en Jerusalén. Y ahí comienza una guerra religiosa, una persecución religiosa a todo. El remanente fiel huye, ya escuchó que huyan a los montes, el que huya al monte irá al monte, y el sino que se vayan a Moab. ¿En dónde se menciona claramente esa persecución religiosa? Voy a leer estos pasajes bíblicos, aunque algunos ya lo he mencionado, pero es porque cuando el apóstol Pablo habló, inspirado por el Espíritu Santo, habló de ese momento. Hoy en día se toma como base ciertos pasajes bíblicos para hablar de la iglesia y no tiene nada que ver con la iglesia eso, absolutamente nada. Lo que dicen en 2 Tesalonicenses 2:7 al 12 no tiene nada que ver con la iglesia. Ese es el remanente fiel en un caso de Israel, los caraítas, y los que allí no aceptan la voluntad de Dios son los judíos que dicen: ah, no, pero este era el Mesías, el Elías que había de venir, no aquellos. Lo he mencionado. Entonces, mira esos pasajes bíblicos. Daniel 11:36 es el primer pasaje bíblico. Daniel 11:36. Y de ahí continuamos con distintos versículos bíblicos. Daniel 11:36 y después el resto de los pasajes bíblicos que he mencionado. Y el rey hará su voluntad. O sea, cuando tomó el reino, el cuerno pequeño en la Comunidad Europea, destruyen el Vaticano, luego viene a Jerusalén, profana el templo, hace matar a los dos testigos, y esto es lo que Daniel ve de esos días. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Bueno, veo que la palabra es una, el testimonio es uno solo. Y contra el Dios de los dioses hablará maravilla, contra el Dios del cielo, y será prosperado hasta que la ira sea acabada. Porque hecha está la determinación de ¿qué? De que la ira se derrame sobre la profanación que hay en Israel. Apocalipsis capítulo 13, versos 5 al 12 dice: Casiodoro reina 1569. Y le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemia. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, o sea, contra los caraítas, el remanente fiel de Israel. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Están hablando tanto Daniel como Juan en el Apocalipsis del mismo momento y del mismo actor y los mismos actos. Y aquí vuelvo a Tesalonicenses porque este pasaje habla de ese momento. Uno lo puede asociar a la iglesia hoy, pero es un error, no está hablando de eso. Está hablando del momento que el cuerno pequeño tome el reino, suba a Jerusalén y produzca lo que he mencionado. Mate a los dos testigos, el remanente, los caraítas huyen a Moab o a donde puedan huir en ese momento, y hay un resto que no recibió el mensaje de los dos testigos ni de los 144.000 sellados, sino que se le apareció el que ellos esperaban, y en ese creen. Pero eso es para condenación de ese grupo de Israel que no creyó a la obra de Dios.
Ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A eso se refiere ahí con esas palabras. No recibieron a los 2 testigos, ni a los 144.000 sellados, ni la obra de Dios de ese momento. Segunda a los Tesalonicenses 2, 7 al 12, dice Casiodoro de Reina en 1569, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. En ese pasaje está hablando de este momento, no de otro. Solamente que el que ahora domina, dominará hasta que sea quitado. En ese momento está hablando de la Iglesia, del Espíritu Santo, esencialmente del Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel inicuo cuando sea quitado el Espíritu Santo y los fieles de la Iglesia, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará cuando implante el reino milenial. A aquel inicuo al cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia y milagros, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos, no creyeron en el mensaje de Dios, en la obra de Dios de esos días, de esos momentos. Por tanto, pues enviará Dios a ellos operación de error. Le manda el Elías del ocultismo, ¿vio? Para que crían a la mentira, y para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, el mensaje de los 2 testigos, los 144.000 sellados, antes consintieron a la iniquidad del falso Elías. Entonces es muy importante entender y llevar el texto bíblico al lugar al cual el pasaje bíblico se refiere. Y no hay ningún error, no hay forma de confundirse y no hay forma de no decir lo que realmente el texto dice. El asunto es cuando no se conoce la cronología bíblica, los pasajes bíblicos, a qué se refiere Dios y más que nada la cronología. Entonces se lo aplica en cualquier lugar y en cualquier idea. Y ese es el problema que se ve. Ahora, convengamos que la Casa Blanca trabaja fuertemente en todo tipo de literatura, todo tipo de seminario y todo tipo de reverendos y licenciados para que la ceguera sea máxima. Eso nadie se olvide ni no lo saque del juego. Continuemos con el desarrollo del tema. El cuerno pequeño, el líder supremo de la comunidad europea de ese momento, se llena de soberbia y comienza a realizar los actos del misterio de iniquidad, que son los siguientes, y lo he mencionado en los pasajes bíblicos. Daniel dice, se engrandece contra todo Dios y contra el Dios de los dioses habla maravilla. El apóstol Juan dice, abrirá su boca en blasfemia contra Dios y los que moran en el cielo. Existirán en aquellos días palabras y frases, como también siglas compuestas por los ocultistas que expresarán blasfemia contra Dios y su tabernáculo. Persigue a muerte a los creyentes del Evangelio de Jesús, el Cristo, que se quedaron para aquellos días, y llegan hasta esos días, por la apostasía de la legislación apostólica para la administración de la Iglesia hoy. No obedecieron la sana doctrina, se quedaron allí. También persigue a todos los credos que de una o de otra manera se valen de la Biblia, la palabra de Dios, ya sean el judaísmo, islam, católicos romanos, ortodoxos, protestantes, liberales, etc. ¿Qué quiero decir? La élite de estos credos sabe que lo están engañando, seduciendo y manteniéndolo a ruina. Cuando se den cuenta estos hombres, cuando se den cuenta de estas cosas, saben que no le queda otra que dar su vida para poder salvarse. El cuerno pequeño, la bestia, anula el continuo sacrificio en el templo de Jerusalén y luego se hace pasar por Dios. Esos son los pasajes, los eventos que suceden allí. Daniel 9:27 y segunda a los Tesalonicenses 2, 7 al 12. O sea que lo que he mencionado de la profanación del templo y de todas esas cosas que van a suceder, voy a mencionar en esta oportunidad del texto bíblico lo que menciona en Daniel 9:27. Y según de Tesalonicenses, la acción llevada a cabo totalmente allí. Te voy a mencionar solamente Daniel 9:27, inciso B, pero voy a leer el texto completo. Es una semana, ya son 70, o sea que dentro de la semana 70 es el hecho. Confirmará el pacto por muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. El culto que fue restaurado por los 2 testigos, sostenido por los 144.000 sellados y toda la obra de estos 2 testigos, cuando se cumplen los 3 años y medio y se termina su ministerio,
el cuerno pequeño va a Jerusalén sabiendo que es su tiempo y hace cesar el continuo sacrificio y el presente. Y a este es cuando dice Pablo en 2 a los Tesalonicenses 2:7 al 12, que el Señor va a destruir con el espíritu de su boca y con su venida. ¿Por qué? Cuando venga a implantar el reino de Dios. Porque en ese momento él tiene 3 años y medio del reino de Dios y después hay 3 meses y medio aproximadamente hasta que el reino milenial se implante. Y ahí viene Jesús e implanta el reino. Entonces todo está de acuerdo en el texto bíblico, ¿vio? Cuando usted cronológicamente lo ubica y habla de acuerdo a lo que allí se dice. Al profeta Daniel se le reveló que el hombre del pacto con muchas naciones, el pacto de paz y seguridad mundial, a la mitad de la semana, 3 años y 6 meses, después de concertarse el pacto de paz, hace cesar en el templo de Jerusalén el continuo sacrificio y el presente. El hombre del pacto y el gobernador de los últimos 3 años y 6 meses de la semana 70 de años de Daniel es una misma persona. Por eso Daniel lo llama de la misma manera, o sea, el cuerno pequeño, la bestia. Hay que tener bien definido en el corazón y la mente lo siguiente. A la mitad de la semana 70 de Daniel, tropas del cuerno pequeño matan a los 2 testigos de Dios y anulan en el templo judío el continuo sacrificio y las ofrendas. Y esto lo menciona Daniel 9:27, que he leído, Daniel 8:9 al 12 y Daniel 11:31. Vamos a ir a esos pasajes bíblicos, que son muy importantes leerlo para ver cómo en la revelación claramente está todo dicho. Por eso usted debe llevar la narración bíblica, el pasaje bíblico, al lugar al cual se refiere, y va a ser exactamente así. Ya he leído recientemente, pero lo leo de nuevo, Daniel 9:27. En una semana, que ya son 70, confirmará el pacto por muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. Imagínense, de ese momento las cosas que van a pasar en torno al templo en Jerusalén. Terrible, no voy a mencionar nada de eso en este momento. Daniel 8, capítulo 9 al 12, versión de Casiodoro de Reina 1569 dice: y el primero de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía hacia el sur, y al oriente y hacia la tierra deseable, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y por el ejército y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las holló. Entonces hasta contra el emperador del ejército se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí está hablando, aunque este pasaje se conecta con Antíoco Epifanes, está hablando del cuerno pequeño, la bestia, porque el acto más importante de la historia es el del anticristo, la bestia, del cuerno pequeño, y no de Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes es la sombra. Daniel capítulo 11, verso 31 dice, versión de Casiodoro de Reina 1569, y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortalezas, y quitará el continuo sacrificio, y pondrá la abominación de desolación, a lo que Jesús se refirió, la abominación desoladora, la abominación de asolamiento. Daniel 11:31. O sea que es muy importante. ¿Y cuándo va a suceder eso? Daniel capítulo 12, verso 7, Casiodoro de Reina 1569 dice: y oí al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente de los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad. Y cuando se acabe el esparcimiento del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea que claramente menciona el periodo de la tribulación, ¿cuánto va a ser? 3 años y medio. Entonces tenemos perfectamente definidas las cuestiones, las cosas que van a pasar allí. Entonces, continuando con el desarrollo del mismo tema, un mes después de cumplirse los 3 años y 6 meses del Pacto de Paz y Seguridad Mundial, el cuerno pequeño con el falso profeta, su lugarteniente, instituyen la adoración a la imagen de la bestia, representa el panteón del paganismo universal,
y el cuerno pequeño junto con esta imagen se hace adorar en el templo de Jerusalén. Esta es la abominación desoladora, de la cual hablaron Daniel, el Mesías y el apóstol Pablo. Los 144.000 sellados de las provincias de Israel y el remanente fiel, cuando vean esta, deben fugarse rápidamente fuera de Judea. Quiero mencionar y también definirlo más exactamente. Los 144.000 señalados, si ellos permanecen con vida en ese tiempo, si es que no son quitados y llevados al cielo, porque en el cielo va a haber 144.000 sellados que tienen participación en la ceremonia celestial. Entonces, o se van con el remanente fiel, con los caraítas a Moab, o son llevados al cielo. No está revelado, pero esas dos cuestiones claramente están dichas, y dentro de eso es lo que va a suceder. O son levantados al cielo, no se menciona si son levantados con los dos testigos, no se lo dice, ni se dice en qué momento, pero en el cielo hay 144.000 sellados que participan en la ceremonia celestial, 144.000 señalados, o sea que pueden ser los mismos como no, pero es más posible que sean exactamente los mismos, pero no se revela, no está escrito abiertamente esa cuestión, salvo que el Señor hoy quiera revelarlo, darlo a conocer a su pueblo. Entonces ahí se va a saber qué sucede con ellos, pero en el Apocalipsis no está, y no se menciona abiertamente qué es lo que realmente va a suceder en esa circunstancia, en esa situación. Entonces, continuando con nuestro estudio, vemos perfectamente que va a profanar el templo y va a presentar una ofrenda espantosa, que más adelante la voy a mencionar, que va a ser ahí en el templo. Es una abominación desoladora por la ofrenda, bueno, por todo lo que implica, las personas que van a estar ahí, la condición de las personas que están ahí, toda esa cuestión es una abominación para el lugar, pero lo que se presenta es terrible, y sabe que esa ofrenda está dicha y mencionada ya de hace 121 años en las leyes del ocultismo, pero bueno, luego se lo mencionaré. Lo que va a suceder en esos días, en esa primera etapa de tribulaciones, es que se va a instituir la marca de la bestia. Se va a instituir el 666. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca, el número de su nombre o todo lo que tiene que ver con esa cuestión tan importante. Y entonces quiero leer los pasajes bíblicos que hablan de esa situación y de ese momento. Apocalipsis capítulo 13, verso 15 al 18, cuando se instituye. Hoy sabemos que el sistema de control, el código de barra de los productos, hoy tenemos el QR y tenemos unas cuantas cosas que está preparando el mundo para aquellos días, que no solamente sea los productos, sino el hombre también. A esto se refiere aquí. Apocalipsis capítulo 13, verso 15 al 18, Casiodoro de Reina 1569 dice: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. Y así a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la señal en su mano derecha o en su frente. Quiero detenerme un chiquitito acá. Tomar la señal en su mano derecha o en su frente. Usted sabe que el chip emite una señal, y esa señal es de radiofrecuencia. Y con esa señal en la mano usted puede activar equipo, computadora, abrir puertas, abrir autos, todo aquello que programe. Es una señal. Tomar la señal en su mano derecha o en su frente. O sea, el chip. Veo que va a haber un chip cerebral, no sé si lo que están haciendo por ahí. Sí, claro. Tiene que ver con todo este sistema que es lo mismo. Una parte va a ser la señal, el chip o la nanotecnología, y la otra va a ser directamente una marca invisible, también en la mano derecha o en la frente, y así sucesivamente. Continúo leyendo lo que dice el texto bíblico. Y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la señal. Lo primero es la señal, o el nombre de la bestia que va en la marca invisible, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número del hombre
y el número de ella es 666. Por eso tanto se habla en este tiempo del 666 de hace. ¿Por qué? Porque es el momento de su cumplimiento. Entonces ese sistema de control de compra-venta por marcas también comienza desde ese momento que comienza la destrucción de los credos totalmente. Aquí aparecerá una trilogía bien definida. La remarcamos para dejar perfectamente establecida la diferencia de cada uno. El falso profeta desempeña el papel del Elías que había de venir. Es una parodia satánica de Dios, ¿no? Realiza señales extraordinarias tales como hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Infunde aliento de vida a una imagen muerta. O sea, esa es la inteligencia artificial, sería hoy en nuestro día, ¿no? La cual recibe vida y ordena realizar los actos satánicos siguientes. Instituye la marca de la bestia para poder comprar y vender. Este es el último sistema de cómo vender el alma al diablo por medio de un pacto implícito. Pues a nadie se le dice que con el acto de imprimirse la marca o llevar el chip que transmite la señal en la mano derecha o en la frente hace un pacto con Satanás. En consecuencia, podemos señalar lo siguiente. La imagen de la bestia es el deseo cumplido de los ocultistas de la nueva era de establecer una sola religión mundial. Esto por la integración de todos los credos demonistas y fusionarse en una sola fe, exterminando y eliminando toda oposición que no acepte el nuevo modelo religioso, especialmente los cristianos evangélicos y los miembros de la Iglesia ortodoxamente bíblica. La representación histórica y bíblica más exacta de los planes de la nueva era es la imagen que ordenó levantar el rey Nabucodonosor, en el cual fusionaba todos los credos. El que no adoraba la imagen del rey debe morir. Y el anticristo es un tipo de lo que fue Nabucodonosor, peor porque es en el final de todo y haciendo cosas similares, o sea, la misma filosofía. Dios no se une a la maldad ni manda a sus miembros a integrarse con grupos ocultistas, ya sean los movimientos ecuménicos, superiglesia, Consejo Mundial de Iglesia, etc., lo cual no es de origen divino, pues se unen a la misma los credos satánicos, ocultistas y paganos, dejando al margen la perfecta voluntad de Dios revelada en la Biblia, para la Iglesia actual la legislación de los apóstoles. Por este motivo, este movimiento ecuménico está siendo llevado adelante por ocultistas infiltrados en los diferentes credos religiosos, traicionando de esa manera los principios para los cuales fueron consagrados y llevando a las iglesias al satanismo que concluye con la adoración a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa a la cadena antigua de la humanidad, que no es otra cosa que todos los cultos satanistas, luciferianos, etc., con los cuales el diablo mantuvo preso a millones de hombres durante la historia de la humanidad. Por eso todos los credos ocultistas aceptarán al cuerno pequeño como su Mesías esperado, ya que él y ellos siempre fueron de Satanás. Esa es la realidad permanente y completa. Y para cerrar en este programa, quiero mencionar la abominación desoladora, la ofrenda que implica por cuál va a ser una abominación desoladora, y de allí retomaremos en el próximo programa. La ofrenda de la abominación desoladora. La ofrenda que pedirá la imagen de la bestia, a la cual hace hablar el falso profeta, o sea, a la inteligencia artificial, está declarada en la ley de la era de Horus, la era ocultista actual, que se halla en el Liber Albert Legis, entregada a Aleister Crowley en 1904 en Egipto. En el libro de la ley de Horus dice: llamarán a esta estela y la imagen de la abominación desoladora, tal cual como lo dice la Biblia, tal como lo menciona el texto y como lo mencionó Jesús. Colocarán la imagen en el este, es por la puerta que Jesús tiene que entrar cuando venga a implantar el reino milenial, y se refiere al templo de Jerusalén, en la puerta por la cual el Mesías entrará en el templo cuando el reino de Dios se implante en la tierra. La ofrenda para la imagen de la abominación desoladora tendrá los componentes siguientes. Escuche que los componentes: para perfume mezclad harina gruesa y miel y espesa nata de vino tinto, luego aceite de abramelim y aceite de oliva, y luego ablandad y amasad con rica sangre fresca. La mejor sangre es la de la luna
mensual, o sea, de la menstruación es la mejor sangre, la menstruación de la mujer. Luego la sangre fresca de un niño, goteo de la hostia del cielo, o sea, que tienen que sacrificar un bebé. Usted se sorprende de cuando le digo que sacrifican bebé actualmente en distintos lugares, sótanos del Vaticano, castillos y distintos lugares, en muchos lugares. Bueno, acá la ofrenda en la ley de ellos dice que luego la sangre fresca de un niño goteo de la hostia del cielo. Luego sangre de enemigos, luego sangre de los sacerdotes o de los adoradores, por último, sangre de alguna bestia, no importa cuál. Esto tiene otro uso, quemad esto, haced de estos pasteles y comed hacia mí. Esto tiene también otro uso, que se ha colocado ante mí. O sea que esto está escrito ahí en la ley ocultista. Esta ofrenda presentada a la imagen de la bestia en el templo de Jerusalén no puede producir otra cosa que una desolación, y por el acto de transición hacia la gran tribulación y los espantosos días de juicio de Dios sobre la tierra, sobre los Yensú, los seguidores de Horus, será un nuevo y último enfrentamiento entre el Dios del cielo y los dioses del paganismo egipcio, que es lo que rige el satanismo moderno. Adoración a la bestia es también el cuerno pequeño, la autoridad suprema de la Comunidad Europea. Este, como su padre Satanás, reclamará adoración en el templo de Jerusalén, y los siervos de Satanás le tributarán adoración en el templo de Dios en Jerusalén. Segunda a los Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Bueno, hasta aquí llegamos en este momento. Está sumamente interesante el tema, pero el tiempo ha transcurrido demasiado rápido, no nos permite expresar todo lo que queremos. Y como es así, continuamos en el próximo programa. Dios bendiga a todos y hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Hasta entonces.